Un estudio de impacto ambiental solo agrega valor si sus resultados inciden sobre la calidad del proyecto para disminuir los impactos negativos y potenciar los aspectos positivos. Los funcionarios encargados de revisar una IA tienen una tarea muy difícil y muy importante. La revisión técnica de la IA para asegurar que la información es suficiente y el análisis es riguroso, objetivo y fundamentado es solo el punto de partida. El revisor debe solicitar aclaraciones a los proponentes y consultar a otros expertos. Los IA incluyen un cierto grado de incertidumbre, ya sea por la complejidad de ciertos temas, tal como la presencia de especies endémicas en áreas previamente no estudiadas, la naturaleza de escenarios futuros, tal como patrones de migración, o las opiniones divergentes de varios grupos de actores, tal como la reacción negativa de los vecinos de un proyecto ante sus impactos directos negativos. El revisor debe tener una base técnica suficiente para cuestionar y evaluar los resultados de una IA. Aún más, necesita tener buenos criterios y la capacidad para sintetizar información compleja y comunicarla efectivamente. El revisor evalúa la participación de todos los actores potencialmente afectados o interesados, incluyendo la del público en general. El revisor debe contar con un mapeo de todos los grupos de actores para entender sus puntos de vista, sus niveles de afectación y sus grados de influencia para determinar cómo involucrarlos en el proceso de revisión. En un mundo ideal, la revisión de una IA debería ser iterativa e iniciarse en forma temprana para evitar sorpresas y retrasos. Esto permite mejorar la calidad de la IA y del proyecto en sí mientras se avanza con el diseño. Sin embargo, en muchos contextos de revisión, como los ministerios o la banca internacional, el revisor solo tiene una u dos oportunidades de acción: la revisión del borrador de la IA y la revisión de la IA final. En las dos etapas, el revisor debe presentar los resultados e interactuar con los varios grupos de actores para contribuir objetivamente a la sustentabilidad ambiental y social del proyecto, obtener los compromisos necesarios de todos los actores afectados para la buena implementación del proyecto y de sus medidas de mitigación, y lograr la aceptación y aprobación del proyecto por los actores relevantes. En la fase de revisión de un borrador de la IA, el revisor debe asegurar que la IA cubra todos los aspectos relevantes de la viabilidad socioambiental del proyecto, inclusive la cobertura de impactos y opciones de mitigación y de gestión necesarios para satisfacer los objetivos del proponente y de los tomadores de decisión, para satisfacer las exigencias de los reguladores y las expectativas legítimas de los afectados e interesados. Primero, el revisor comunica sucintamente al proponente si el alcance de su análisis es suficiente o si se requiere información o estudios adicionales, tales como la evaluación de temas o alternativas adicionales, información más completa o actualizada, uso de modelos o metodologías de análisis complementares, aspectos regulatorios o respuestas a cuestionamientos por otros actores. Segundo, el revisor verifica que el público relevante haya sido identificado y consultado en las etapas anteriores. Formula comunicaciones que contestan las preocupaciones manifestadas, promueven los beneficios socioambientales del proyecto e indican claramente cómo el público puede acceder a información y manifestar sus demandas o inquietudes. Comunica sucintamente a los tomadores de decisión los impactos negativos y los positivos del proyecto y los riesgos, inclusive reputacionales, asociados a los mismos, así como las alternativas de mitigación. Comunica los requisitos que propone imponer al proyecto para su eventual validación y las acciones recomendadas para concluir el proceso de evaluación y lograr la aprobación. Y finalmente, invita a los reguladores, otras entidades gubernamentales a añadir sus comentarios o hacer preguntas sobre la IA y les brinda la información sobre cómo el proyecto propone cumplir con los estándares aplicables. Por ejemplo, el BID comúnmente recibe IAs que no incluyen los datos primarios sobre biodiversidad en áreas de alto valor ecológico, o no presentan un análisis de impactos acumulativos, o no incluyen información actualizada sobre el contexto social ni considera impactos socioculturales específicos. En estos casos,
El BID solicita estudios complementares y según los resultados puede solicitar ajustes al alcance o diseño del proyecto o a sus medidas de mitigación. En la fase de revisión de una EIA final, el revisor asegura que el EIA atienda los requisitos previamente acordados y provee una base suficiente para aprobar o no el proyecto. El EIA debe contener los planes de mitigación, gestión y monitoreo adecuados para la ejecución del proyecto. El revisor comunica al proponente la decisión sobre su proyecto y los requisitos a implementar durante la construcción, operación y cierre, así como los requisitos de informes, monitoreo y seguimiento. Esto puede requerir una negociación cuando los requisitos impliquen acciones complejas o costos significativos. El revisor comunica al público la decisión sobre el proyecto y su fundamento, incluyendo los impactos positivos, las medidas de mitigación de los impactos negativos y los canales de participación a futuro, inclusive para la resolución de reclamos. A los tomadores de decisión, comunica las alternativas consideradas y la acción recomendada y sus condicionantes. Y finalmente, a los reguladores les indica cómo el proyecto cumplirá con los estándares aplicables, los planes de acción para cerrar brechas en plazos aceptables y el sistema y cronograma de informes de monitoreo y verificación de cumplimiento. Por ejemplo, en la revisión final del EIA y de los planes de gestión socioambiental de un proyecto en Brasil, los especialistas del banco identificaron la necesidad de fortalecer el plan de reasentamiento con categorías de elegibilidad adicionales, compromisos de atención a negocios impactados y grupos vulnerables, vinculación de las prioridades de construcción con el plan y la introducción de cláusulas contractuales para garantizar la conclusión de la implementación del plan en paralelo con la conclusión de las obras. La revisión del EIA no es una mera formalidad, al contrario, es la oportunidad para incentivar a los involucrados para mejorar la sustentabilidad y la calidad general del proyecto. Toca aprovecharla.